Buenos días, amados hermanos. Gracias por estar conectándose a nuestro servicio de adoración de hoy día 9 de agosto del año 2020. Confiando que en la gracia y la misericordia del Señor, cada uno de ustedes se encuentra dentro de la voluntad del Señor bien, es que queremos empezar este servicio leyendo la palabra de Dios antes de proceder a poder cantar algunas canciones. Y quiero irme al texto de Filipenses. Dice así: gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y así es, mis amados hermanos, confío en que el Señor esté trabajando en cada uno de nosotros a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo individualmente también. Permítanme empezar este tiempo orando, ¿les parece? Padre, gracias te damos por la situación en la que tú nos colocas a cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque aún algunos de nosotros están enfermos, otros aún no lo estamos, Señor. Gracias porque algunos estamos pasando escasez y otros no, Señor. Gracias, Padre, porque algunos estamos pasando por situaciones emocionales difíciles y otros no, Señor. Padre, en todo caso, tú tienes el control de nuestras vidas y conoces íntimamente a cada uno de nosotros. Queremos descansar en tu promesa, Señor, de que tú, Padre, nos sostendrás, de que en tu gracia, tu misericordia, tú completarás el trabajo que un día empezaste en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra dice que tú vas a perfeccionarnos en Cristo Jesús. Oh, Padre, rogamos que sea así, que tú sigas trabajando a través de estas circunstancias en nuestras vidas. Permítenos ser, Señor, como el barro en tus manos, para que tú nos modeles como a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, que es el propósito, Señor, tuyo. Padre, confiamos en tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Hermanos, ahora tengamos este tiempo para adorar al Señor.
fuerza, oh Señor, llena nuestro ser. Que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a los otros Dios, la gloria sea a ti. La cruz ya los salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Aunque el mar se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor.
Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se mueve en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Oh sí, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, ven con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria a ti, Señor. El fútbol es un deporte de equipo, en el que juegan 11 jugadores por cada equipo y gana el equipo que consigue hacer más goles. Para ello, cada futbolista ocupa un lugar en el terreno de juego, dependiendo de las funciones que necesita realizar. Las distintas posiciones se separan en 4 grupos: portero, defensas, mediocentros y delanteros. Las posiciones en el fútbol tienen características y funciones propias durante un partido. Los esquemas y formaciones se definen con la cantidad de jugadores para cada posición. Las posiciones en el fútbol son tan importantes que pueden definir la calidad y el resultado de un partido. Es por lo que los directores de equipos y entrenadores ponen en práctica infinidad de jugadas y estrategias y tienden a buscar que los jugadores se especialicen en cada posición con vistas a lograr mejores resultados. Del mismo modo, Dios ha dotado a su iglesia de personas con dones y como dones para edificar al cuerpo de Cristo en su camino hacia el servicio y la madurez. Esta mañana, en este sermón que hemos titulado El equipo divino de la iglesia, analicemos un poco más detalladamente estas personas que han sido como dones, dados como dones a la iglesia. Leamos el texto bíblico, Efesios 4. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 16. Dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En esta larga oración gramatical, Pablo tiene el propósito de tratar 2 temas: el ministerio que se lleva a cabo en el cuerpo de Cristo, y eso lo tenemos en los versículos 11 al 13, y la madurez que este ministerio debe conseguir en la iglesia, y eso está en los versículos 14 al 16. Los dones que Cristo da a su iglesia son personas
para promover el servicio y la edificación. De ninguna manera, Pablo está estableciendo una jerarquía de clero y laicado. Más bien, habla de personas que han sido dadas a la iglesia para ayudarla con su servicio y edificación. No se trata de unos dones que se imparten a un grupo especial, sino de la gracia que dota de personas a la iglesia del Señor. Cristo da a cada creyente dones especiales de capacitación divina y a la iglesia en general da hombres dotados de manera especial como líderes bajo las designaciones de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Estos dos últimos, pastores maestros, forman una sola categoría, porque en el texto griego un solo artículo antecede a ambos sustantivos. En otras palabras, la expresión significa pastores que enseñan. Veamos cada uno de estos dones como personas que han sido dadas por el Señor. Recuerde, dice, Él constituyó, Él dio a la iglesia. El término apóstoles tiene un amplio uso semántico en la Biblia. El trasfondo está en el concepto judío de comisión o envío, según el cual en el Nuevo Testamento un comisionado o enviado sale para representar a quien lo envía. En otras palabras, es como un embajador. En ocasiones, significa que alguien se convierte en enviado de Dios tras haber estado físicamente con Jesús y haber visto al Señor resucitado. Veamos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versos 21 en adelante. Esta es la elección del sucesor de Judas. Hechos 1, 21 en adelante. Dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces note que aquí está hablando de alguien que ha permanecido juntos durante todo el ministerio de Jesucristo y ha sido testigo de él resucitado también. Sigue diciendo el texto bíblico: y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Otras veces, esta palabra apóstol se refiere a quienes tienen el ministerio fundacional de establecer los parámetros de la fe por su actividad dentro de la iglesia neotestamentaria. Veamos Hechos 15, una situación que se presentó para que nos demos cuenta de lo que estoy diciendo. Hechos 15, 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, ¿a quiénes? Note usted, a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Hubo un problema. Esta gente que se había infiltrado en la iglesia quería que los creyentes abrazaran la ley mosaica, cuando el evangelio enseñaba todo lo contrario. Entonces, ¿a quiénes recurrieron en medio de esta situación? A aquellos que eran los que colocaban las instrucciones dadas por el Señor, ¿no? Si avanzamos en la lectura de este capítulo,
versos 22 y 23 dice así: entonces, después de toda una discusión, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Noten que era la carta: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Y luego continúa la carta. Pero note la referencia, o sea, ¿de dónde salía esta orden o esta instrucción de conducta doctrinal y ética de los ancianos y de los apóstoles sobre todo, ¿no? Recuerda asimismo que esta misma carta de Efesios nos enseña que hemos sido edificados sobre el fundamento o la doctrina de los apóstoles y profetas. Quiero llevarle a Efesios 2:20 para recordarle esto. Dice Pablo: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, el término apóstol se refiere a aquellos que establecían los parámetros de la fe de la iglesia neotestamentaria. Pero en otras ocasiones significa poco más que el delegado de una iglesia. Ojo, el delegado, el enviado, el comisionado de una iglesia. Y en este caso encontramos, por ejemplo, a Bernabé. Allí en Hechos capítulo 14, el versículo 4 dice así: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pablo y Bernabé habían llegado a Iconio. Y entonces, como siempre, se producía una división al predicar el evangelio. Unos se ponían de parte de los judíos porque Pablo predicaba en las sinagogas, y los que creían el evangelio se ponían de parte de ellos. Pero noten cómo Lucas los denomina a ambos, a Pablo y a Bernabé. Dice: y otros con los apóstoles. O sea, Bernabé era considerado un apóstol, pero no vio a Jesucristo resucitado, no vivió con Jesucristo todo el ministerio de sus 3 años y medio. Pablo tampoco, pero a Pablo se le apareció el Señor Jesús. Por eso él es un apóstol que cumple los requisitos de los primeros 12. Veamos otro pasaje de este tema que les estoy hablando, que es como un delegado de una iglesia. Busquemos 2 de Corintios, capítulo 8, 23. 2 de Corintios, capítulo 8. Y aquí el contexto es una ofrenda que Pablo está animando a los corintios a levantar para llevar a los judíos de Jerusalén. Verso 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, dice aquí el texto bíblico, son mensajeros, en el griego es apostoloi, de las iglesias y gloria de Cristo. O sea, esta comisión estaba conformada por Tito, a quien Pablo considera compañero y colaborador en el evangelio, pero también había otro grupo de hermanos de estas iglesias de Macedonia que estaban yendo a Corinto para convencerles a ellos de que se sumaran a la ofrenda. ¿Cómo les llama Pablo a estos miembros de estas iglesias de Macedonia? En cuanto a nuestros hermanos, son apostoloi. Entonces, el término significa un delegado de una iglesia. Y al menos, según texto, este término se aplica a una mujer. Romanos 16:7. Dice así, Romanos capítulo 16, verso 7, dice así: saludad a Andrónico y a Junias. Esta palabra Junias en la Biblia textual es Junia, o sea, es una mujer. Aquí Junias parece ser un varón, ¿no? Dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo.
Entonces aquí se puede interpretar este texto de dos maneras. Se está refiriendo a que estas dos personas, Andrónico y Junia, son considerados apóstoles, otra vez, no como los 12, sino como delegados, ¿no es cierto? Y dentro de eso está esta mujer, Junia. O de lo contrario, la otra interpretación que podemos dar al texto es que los apóstoles consideraban o tenían en alta consideración a esta pareja, a Andrónico y a Junias, ¿no? A la mujer. Pero en la mayoría de los casos, la palabra apóstol se refiere a una persona dentro del limitado grupo de los dirigentes que tenían un especial papel y autoridad en la iglesia. Por eso entendemos los enérgicos esfuerzos que Pablo hacía para defender su oficio apostólico, ¿no? Los apóstoles fueron instrumentos de Dios particularmente autorizados, responsables de explicar y propagar el evangelio de Dios. Entonces hay que hacer una distinción. Los 12, ¿no es cierto?, que caminaron con Jesús y lo vieron resucitado, y a eso se añade Pablo, porque Jesucristo se le aparece, y el resto que son denominados como delegados de una iglesia. ¿Okay? Veamos la otra palabra. El término profetas también tiene una amplia gama de sentidos. Puede aludir a los profetas que desempeñaron un papel fundamental junto con los apóstoles, como leímos en Efesios, ¿no es cierto? Volvamos un ratito, pero esta vez vamos a leer el capítulo 3, verso 5. Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces también aquí los profetas desempeñaron un papel fundamental. Pero también puede referirse a personas que fueron designadas como profetas en la vida de las iglesias locales. Necesitamos ir a Hechos una vez más. Hechos 13 dice así. 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Cómo se les denomina a estas personas? Profetas, ¿no? Veamos también el capítulo 21 de Hechos, 21, 9 y 10, dice así. Desde el 8, por favor, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, ¿no? La primera carta de los Corintios nos dice que en la iglesia habían personas que se levantaban para hablar en el nombre del Señor. 1 Corintios 14, 29, dice así. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿no? Entonces en la iglesia neotestamentaria habían esto. Aunque cualquier creyente podía profetizar, si leemos 1 Corintios 14, 31, dice: porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, ¿no? Aunque cualquier creyente podía profetizar, los discursos proféticos ocasionales no llevaban necesariamente la etiqueta de profecía, como la entendemos en Efesios 2:20 y 3:5. En ocasiones, las profecías, o los profetas, predecían acontecimientos futuros. En el libro de los Hechos tenemos a un tal Agabo que habla de una sequía que va a aproximarse. Pero por regla general, todos estos explican, o sea, los profetas explican la excelencia del Evangelio y de la voluntad de Dios. 1 Corintios capítulo 14, verso 3, una vez más. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, estos eran los profetas. Había igual, tiene un amplio sentido o significado de la palabra. Tanto los apóstoles como los profetas han salido de la escena, pero el fundamento que establecieron es el mismo sobre el que se ha construido toda la iglesia del Señor Jesús. Después del primer siglo, el término apóstol rara vez se utilizaba para referirse a los líderes de la iglesia.
En los escritos de los padres apostólicos, la palabra apóstol aparece únicamente en la Didaché, que es un compendio que tiene un pequeño resumen de la instrucción apostólica. Por tanto, el uso de este término en nuestros días es pretencioso e induce al error. No existe ninguna base para excluir la profecía de la iglesia moderna, la actual, aunque el uso de este título para aludir a personas específicas es asimismo peligroso y presuntuoso. Hablemos de los evangelistas. Ellos forman un grupo del que se sabe poco. El título se aplica a Felipe en Hechos y a Timoteo por el apóstol Pablo. Son las únicas dos menciones de esta palabra. Pareciera que los evangelistas no fueron comunicadores o predicadores itinerantes del evangelio todo el tiempo. Pablo instó al evangelista Timoteo a permanecer en Éfeso para predicar y explicar el evangelio verdadero con el fin de contrarrestar a los falsos maestros. Primera de Timoteo 1:3, por favor. Primera de Timoteo 1:3, dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Timoteo era un evangelista, pero Pablo le ordenó quedarse aquí en la iglesia de Éfeso para contrarrestar la enseñanza falsa. El evangelista Felipe tenía una casa en Cesarea, como lo hemos leído en el libro de los Hechos. Sin duda, la principal tarea de los evangelistas se dirige a los no creyentes. Sin embargo, el evangelista era alguien que se dedicaba a la proclamación del evangelio y todos los efectos y consecuencias de éste en las personas. Tal actividad podía dirigirse tanto a creyentes como a no creyentes. Pablo, cuando escribe a los romanos, en su carta les dice que él quiere predicarles el evangelio. Lo conocían. Dice así, Romanos 1:15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Esto entonces nos indica que el evangelio no se trata simplemente de hablar acerca de cómo conocer a Jesús, sino que es afirmar a los que ya son creyentes en ese mismo evangelio. La siguiente palabra es pastores y maestros, ¿no? Los pastores son los responsables del cuidado, la protección y el liderazgo del rebaño de Dios. El término maestros, que viene del griego didaskaloi, está relacionado con la función principal de los pastores. Aquí, como les dije al comienzo, en 4:11 se da a entender que pastores y maestros son un solo oficio de liderazgo en la iglesia. En el Nuevo Testamento los pastores no son distintos de los ancianos y obispos, pues los términos solo son formas diferentes de identificar a las mismas personas. La evidencia textual nos indica que los tres términos se refieren al mismo oficio. Vayamos simplemente a uno. Hechos 20, por favor. Capítulo 20, verso 17. El contexto es, Pablo está yendo a Jerusalén llevando su ofrenda, pero se detiene en Mileto, y manda llamar a los líderes de Éfeso. Leámoslo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. La palabra que usa aquí Lucas es presbuteros. Avancemos al versículo 28. Comienza a darles un discurso, Pablo, y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, y usa la palabra episcopos, para apacentar, y usa un verbo que está relacionado con el término de pastorear, de apacentar, poimano, ¿cierto? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Como dije, los tres términos se aplican por igual a los mismos líderes dentro de la iglesia e identifican a quienes alimentan y dirigen a la misma, pero cada término tiene un énfasis único. La palabra pastor tiene el significado básico de apacentador de ovejas, el término obispo significa supervisor y la palabra anciano se refiere a aquella persona que de mayor edad que también ayuda en la enseñanza de la Escritura.
Este texto de Efesios 4:11, hermanos, identifica a los líderes cristianos cuyo trabajo consiste en proclamar la palabra de Dios. O sea, todos estos dones se centran en esto, en la predicación de la palabra. No establece un orden de la iglesia y ninguna de las 4 categorías que menciona es un oficio eclesiástico. Lo que hace Pablo es describir el modo en que Cristo equipa a la iglesia para su servicio. El ámbito de las funciones que se enumeran se sobreponen una tras otra. Sin embargo, es importante ver que todas ellas, repito, son ministerios de la palabra. Los dirigentes han de comunicar el mensaje. Cualquier intento de reproducir la estructura de la iglesia actual, la nuestra, en base a un ministerio quíntuple, como algunas iglesias enseñan, está destinada al fracaso. Este texto de Efesios 4:11 no establece un orden quíntuple de la iglesia, y una investigación de estos títulos muestra que en el primer siglo no existía un orden establecido. Además, las necesidades de las iglesias actuales son distintas a las que tenían en el siglo I. En su lugar, es esencial desarrollar una sana concepción del ministerio. En el centro de todo lo demás está el ministerio de la palabra, preparando a una comunidad para el servicio. El Evangelio crea una comunidad de personas y quienes comunican el mensaje de Jesucristo, o sea, el Evangelio, crean una comunidad que comparte una misma identidad y valores. La predicación crea una esfera de influencia que sirve de base, de fundamento para la vida de las personas, puesto que el lenguaje, la predicación, es la herramienta que utilizamos para dar forma a esa realidad. La predicación es la oportunidad que tiene cada predicador o todo predicador para traer orden al caos en el que vivimos en este tiempo sobre la base del Evangelio. Este orden está basado en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Este orden da a las personas el fundamento y la dirección para el servicio. El papel de los líderes es servir a las personas. En la iglesia no existe nada parecido a una jerarquía privilegiada. Lamentablemente, con frecuencia, el liderazgo secular, el que vemos en el mundo, acaba girando en torno al dirigente o a la institución, pero no a las personas. Por esa razón, el liderazgo cristiano ha de ser diferente. Si la primera parte de nuestro llamamiento requiere humildad, como lo vimos en Efesios 4:2, los dirigentes hemos de ser los primeros entonces en mostrar humildad. Si los líderes no somos capaces de aplicarnos el Evangelio a nosotros mismos, entonces no merecemos ser verdaderos líderes. El liderazgo servicial que Jesús requiere es únicamente la aplicación del Evangelio a la tarea de liderazgo. En conclusión, amados hermanos, Efesios 4:11 presenta a ciertos dirigentes como dones concedidos a la iglesia. Sin embargo, esto se aplica también a cualquier creyente. Todos han recibido gracia y tienen la responsabilidad de participar en la edificación de la iglesia. Puesto que el Espíritu obra por medio de cada miembro de la iglesia para el bien de toda la comunidad, cada creyente es un don para ella. Haríamos bien en ocuparnos menos en tratar de identificar los dones, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado, y más bien ocuparnos en buscar en ser un don, es decir, en entender cómo obra el Espíritu a través de nosotros para fortalecer, equipar el cuerpo de Cristo. Oramos, hermanos. Padre, ayúdanos a entender que cada uno de nosotros hemos recibido de tu gracia, Señor, capacidades para convertirnos en dones para la edificación de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia de la responsabilidad que esto significa, Padre, porque tu iglesia muchas veces decae porque nosotros no somos responsables en el uso de nuestras capacidades recibidas. No nos hemos ofrecido como dones, no hemos entendido que somos dones de tu parte para tu iglesia, Señor. Oh, Señor amado, toca nuestros corazones.
convéncenos de nuestro pecado, llévanos al arrepentimiento y permite que podamos ser constituidos en esos dones particulares para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Como siempre, hermanos, para despedirnos, no olviden acceder a nuestras redes sociales para poder participar o escuchar los devocionales de cada día. No olviden también unirse a nuestra reunión de oración los días miércoles a las 7 de la noche. Y por último, quiero recalcar un evento que está organizando la Iglesia Nacional para las mujeres a nivel de todo el Perú. Este va a ser el viernes 14 a las 7:30 de la noche. El tema es, Señor, ¿a quién iremos? Es un evento organizado con fines evangelísticos, es decir, para que usted pueda invitar a otras mujeres a que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos Dios mediante la próxima semana.